Vamos a hablar esta noche de Évariste Galois. El otro día nos lo pidió un oyente matemático. Las enciclopedias lo recuerdan a Galois como un muchacho prodigio matemático francés. Dicen que estudió para reducir las ecuaciones algebraicas mediante radicales a un grado menor. Demostró que a partir de las ecuaciones de quinto grado tal cosa es imposible. Dio cuenta también de la teoría de grupos y la enciclopedia no dice más. Más allá de la importancia de estos estudios y descubrimientos, Évariste Galois llevó una vida un poco rara y el final de su vida es más raro todavía. Raro y temprano. Nació Galois el 25 de octubre de 1811, cerca de París. Su papá, Nicolás Gabriel Galois, era un tipo muy extraño. Había sido partidario de Napoleón y después fue cabeza del Partido Liberal del barrio. Había llegado a ser alcalde de aquel lugar. En fin, durante sus primeros años, Évariste fue educado por su madre, Adelaida, quien proporcionó a su hijo una formación bastante sólida en las materias que por aquella época se consideraban importantes para una buena familia: filosofía, literatura clásica, religión. Se le daban algunas lecciones de aritmética, pero no se profundizaba en cuestiones matemáticas más complejas. No se consideraba esa materia algo digno de tener en cuenta a la hora de mostrar las virtudes intelectuales que uno tenía. Mire qué curioso, ¿no? Preferían materias relacionadas con la vida mundana, ¿no? Que estaba relacionada también con la versación en ciertos asuntos. Las citas, las buenas palabras, las letras. Y eso es un elemento que ahora desapareció. La vida mundana, el concepto de la elegancia, no solo están relacionadas o no están relacionadas con conocimiento alguno, sino que más bien rechazan el conocimiento, ¿no? Hoy toda erudición es rechazada por el mundo, por el gran mundo, por decirlo así. Cuentan que en la casa de los Galois siempre había veladas, fiestas, y Évariste recitaba algún poema medio a la fuerza, lo hacían recitar de prepo. Lo subían ahí, bueno, no lo van a hacer recitar un teorema tampoco, porque el tipo era matemático. Lo subían a una silla y el tipo empezaba. Llovía torrencialmente en la estancia del Mojón. A veces tenía un poco más de entusiasmo cuando había alguna vecinita y aprovechaba para repetírselo a solas. Llovía torrencialmente. Parece que era muy arremetedor este muchacho Galois. En su casa se aprendió el latín y el griego. En 1823 inició sus estudios en el Colegio Real de Louis Le Grand en París. Era una escuela muy, muy buena. Allí habían estudiado Robespierre y después Víctor Hugo. A la hora siguiente. Naturalmente, Víctor Hugo había estudiado después de Robespierre por razones inevitables, casi, lo cual no quiere decir nada. Los colegios suelen jactarse, ¿no?, de las personas que han estudiado en ellos, aun cuando las razones que habían hecho que esas personas estuvieran allí hubieran desaparecido años antes. Cuando yo entré al Colegio Nacional Nicolás Avellaneda, me contaban que algunas personalidades notables habían estudiado allí. Hoy le siguen contando eso a los chicos, pero el Colegio Avellaneda no es el que yo conocí, y mucho menos el que conocieron aquellas personalidades de cuyo paso me daban cuenta. Bueno, todo esto no tiene nada que ver, pero igual Évariste Galois entró al colegio de Louis Le Grand. En la escuela comenzó a sentir una especie de interés político, simpatías liberales y democráticas, que por otra parte estaban en consonancia con las simpatías de la mayoría de los alumnos, no como ahora. Pronto se sucedieron algunos inconvenientes.
estaban en plena restauración borbónica, mire bien, ¿no? Se había nombrado a un director que proponía devolver al colegio algunas enseñanzas clericales. Y un grupo de alumnos, encabezados por Évariste, tomaron algunas medidas extrañas. Se negaron a cantar, a recitar en clase, a pasar al frente y a brindar por Luis XVIII en las comidas. Y en represalia, el director les puso, qué sé yo, los echó a todos, o agarró a los 40 añatos que habían estado en el lío y los rajó. Pero Galois pudo salvarse porque, no sé, nadie lo delató, no sé. En los primeros años del colegio se ganó algunos premios de griego y latín, y en tercer año su trabajo en retórica fue evaluado como suficiente, pero repitió: tenemos en nuestro poder el boletín de Galois. Nos lo dieron para que lo devolviéramos firmado. Dice: religión, bueno; retórica, insatisfactorio. Ahí es donde lo sonaron. Historia, bueno; literatura, bueno; matemática, bueno; conducta, inconstante. A lo cual casi se contrapone con la constancia de las notas. Disposición, bueno; salvo que dijeran bueno, como... Claro, como resignadamente. ¿Qué va a ser? No Sí. sé, ¿no? A los 15 años tomó su primer curso importante de matemáticas, que era impartido por Jean Bernier, y Galois quedó fascinado y se devoró todos los manuales de uso corriente, y luego fue derechito a las obras maestras de la época. Leyó los elementos de geometría de Legendre, la teoría general de la ecuación cúbica de Cardano. Después del curso empezó a hacer contribuciones fundamentales a aquellas teorías que terminaba de aprender. Descuidaba las otras materias, maltrataba a los profesores de humanidades. Entonces el profesor Bernier le insistió en la necesidad de conocer la literatura y la historia. Este profesor tenía la costumbre de hacer aprobaciones conjuntas. Si el alumno no estudiaba las otras materias, irremediablemente los bochaba en las que él mismo impartía. Está muy bien, ¿eh? Bueno, terminó el curso. Galois quiso ingresar a la escuela politécnica, no estaba preparado, lo rechazaron. En aquel curso se daban nociones matemáticas elementales y Galois ya había pasado largamente ese nivel. Claro. Así que en 1829 publicó su primer trabajo. Era un teorema sobre fracciones continuas, periódicas, y daba criterios definitivos para saber si la solución era de una ecuación o de otra. Y todas esas cosas que no tiene sentido que lo digamos aquí. Algunas cosas son divertidas y podrían estar expuestas con un pizarrón realmente, si tuviéramos tiempo, si tuviéramos televisión y si yo las entendiera. Pero bueno, el caso es que no había cumplido este chico los 18 años. 2 meses más tarde se presentó de vuelta a la Politécnica, pues no soportaba la soledad en que se desarrollaban sus descubrimientos. Quería ir al colegio no para aprender, sino para compartir lo que él solo había pensado. Pero Évariste era muy vago para escribir, muy rápido para los cálculos mentales. Entonces, como en realidad hacía falta volcar todo al papel para luego hacer las cuentas correspondientes, entregaba en una hoja los exámenes con la mitad de los pasos a desarrollar, sin completarlos debidamente, y lo rechazaron otra vez. Bueno, se agarró a trompadas con los examinadores. Siguió trabajando Solari, quiso publicar los artículos, no pudo. Se los había mandado a Jean-Baptiste Fourier, un matemático, inventor de lo que hoy se llama análisis armónico, o análisis de Fourier también. Pero el tipo se murió, y entre sus pertenencias no encontraron los escritos que le había mandado Galois. La Academia de Ciencias siempre rechazaba todo lo que este pibe enviaba, y Galois empezó a mostrarse un poco molesto por los rechazos. Empezó a mostrar rasgos violentos, paranoides.
al final entró a la escuela normal, en donde casi no enseñaban matemáticas. Se metió en las luchas políticas. En julio de 1830, la oposición republicana tomó las calles y obligó a exiliarse al rey Carlos X. Galois y sus compañeros de la escuela fueron encerrados por el director. Galois se fugó escalando los muros. En 1831 ya había ascendido al trono Luis Felipe de Orleans, aquel rey de la cabeza de pera. Las cosas se pusieron muy duras para los republicanos y durante un banquete de 1831, un banquete republicano, sí, ¿no?, Galois se puso de pie y pidió un brindis por Luis Felipe, pero no levantó una copa, sino un puñal. Parece que a causa de esa acción cayó la Canaveri y lo detuvieron. En ese banquete, según dicen, estaba también Alejandro Dumas, que para no verse comprometido se piantó por la ventana, se hizo escruche en abanico. Lo sacaron de la cana a Galois, después lo metieron de nuevo, estuvo 6 meses metido en un calabozo, hubo una epidemia de cólera en París y él estuvo en un hospital, y allí, en el hospital, conoció a una mujer que tuvo con él una relación de muy poco tiempo. Ella se llamaba Stéphanie, era hija de un médico residente en el hospital. Pero otros decían que se trataba de una prostituta. Siempre que me han contado esta historia, me la contaron protagonizada por una prostituta. Pero ahora, en este último momento, desconfío de lo que me la contaron, porque seguro que me la contaron protagonizada por una prostituta para atrapar mi interés, creyendo que me interesaban más las prostitutas que no las hijas de los médicos. No. Bueno. Por eso aparecen prostitutas en las historias, dice usted, para hacer más atractivos los relatos. No, en realidad no. Bien. La verdad es que nunca he tenido mucho trato con las prostitutas de modo personal. Y sí, es una circunstancia casual, ¿no? Me he interesado en las hijas de médicos residentes o sobrinas de docentes, cosas así. Bueno, hijas del panadero. Sí. Las hijas de los panaderos, que son las hijas más hermosas del mundo. Bien. Las cartas de Galois, que quedaron en aquel lugar, dan cuenta de lo terrible de aquel engaño y un enorme dolor. Según parece, la hija del médico, o la prostituta, anda a saber, estaba con otro señor. Y una noche, después de profundizar sus análisis de la solubilidad de ecuaciones por medio de radicales son raíces, no tiene que ver con... No, señor. Con integrantes de la Alianza Cambién. No, señor. Lo retó a duelo al otro pretendiente de la mina. ¿Y? Sí. Quedaron en batirse a duelo al amanecer. Era el 30 de mayo de 1832, tenía 21 años Galois. Llegada la hora, salió de su habitación, enfrentó al otro pretendiente, se habían citado a orilla del río, o a orilla de un estanque cualquiera, no fueron al Bois de Boulogne, que era donde solían batirse a duelo en aquel entonces, ni tampoco fueron al Palais Royal, al jardín del Palais Royal, ahí parece que también había muchos duelos. Se enfrentaron a pistolas y Galois recibió un balazo en el abdomen. Lo dejaron abandonado, salieron todos rasgando. Más tarde, un transeúnte lo encontró, lo llevó al hospital de Longchamp, donde murió al día siguiente. Tenía 21 años. En el bolsillo llevaba una carta que al parecer pensaba dirigir a 2 amigos. Y la carta dice así, la tenemos nosotros. La carta que Galois pensaba mandarle a sus amigos. Dice: vuestra tarea es sencilla. Por favor, recordadme, ya que el destino no me ha dado vida bastante para ser recordado por mi patria. Nada más decía. 14 años después,
sus manuscritos fueron publicados por el matemático francés Liouville, y el mundo conoció ese talento. Y esta es la brevísima vida de Évariste Galois. No es una vida muy interesante, es tan solo una muerte muy interesante, amén de sus precoces contribuciones a la ciencia matemática, que no hemos puesto a consideración de los oyentes. Pero siempre se ha creído erróneamente, con esa creencia, con esa tendencia a esquematizar los destinos que tiene la gente, que los matemáticos difícilmente mueran batiéndose a duelo por una mina. Claro. Claro. En realidad, difícilmente cualquiera muera batiéndose a duelo por una mina. Particularmente no en los tiempos de Galois, pero sí en estos, en donde el duelo está prohibido primero por la ley y segundo por la globalización. Bueno, en ciertos aspectos se ha progresado. Ya hay una condena para batirse a duelo. ¿A quién dedicar esto? A Galois, ¿no? Y a todos los que siendo o teniendo un espíritu matemático son, sin embargo, buenos enamorados. Contrariamente a lo que dice la gente. Se lo iba a dedicar a la mina, pero bueno, no sabemos cómo era la mina. Sí. Andá a saber. Andá a saber si... ¿Quién sería el otro? Sí. Claro, porque a Galois le habrá parecido, mi novia está con otro. Y el otro habrá dicho, tuve que matar a uno, qué sé yo, no sé. Pero más que nada, aquellos compañeros que él tenía en aquella época, que eran compañeros que estaban en contra de las tiranías, de las monarquías y de todas esas cosas, ¿no? Eran estudiantes que no se parecen a estos de ahora, ¿no? Aquella vez que hicieron un pronunciamiento en el colegio y echaron a 40, pero él se salvó porque no lo delataron. Bueno, a los que no lo delataron. Ahora yo digo, no haber sido delatado está bien, pero él tendría que haber puesto el pecho, hubiera quedado mucho mejor esta charla. Por ejemplo, escribir una carta y dice, aquí he sido yo, señor director. Quiero saber quién fue. Fui yo. Yo era el ladrón de aquella noche. A mí me gusta esto. Alejandro Dumas también, que andaba por ahí, que se hizo escruche en abanico cuando veía que llegaba la cana. Víctor Hugo, que estudió en el mismo colegio, Víctor Hugo Morales. No, El gusto enorme de saludarlo. Estudió en el mismo colegio que Galois, el colegio Louis le Grand, en París. Y a todos los que estudian en el mismo colegio que uno, pero en otra época, que es como si no hubieran estudiado en el mismo colegio. Claro, claro. Y en realidad no estudiaron en el mismo colegio. En el mismo edificio, ¿Qué pero... sé yo? Ni siquiera. A veces ¿Quién no. va a convencerme de que en el colegio Avellaneda, donde estudió fulanito de tal, que era un tipo de otra época, era el mismo que estudié yo? No. ¿Quién me puede asegurar, dice Borges, que este gato que vemos hoy es distinto del gato que se paseaba por las calles de Roma en los tiempos de César? Bueno, es tan absurdo como decir que es el mismo. Bueno, ¿con qué podemos ilustrar esta historia de amor que vivió Évariste Galois? Escuchemos Par mois d'amour por Juanjo Domínguez, nuestro querido amigo. Bueno.